Continuamos con De Extremo a Extremo. Gracias por la sintonía. Me siento muy bien, súper bien, porque alguien hace unos días que dijo, y me gustó mucho, dijo, yo he descubierto que hay una verdad que nadie quiere importantizar. El político trabaja. Uno cree a veces que el político no trabaja, y eso es falso. Miren, nos distingue con su presencia hoy dos diputados de la República, Tobías Crespo, vocero, miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo, mi amigo Luis Enrique Santo Domingo Este, vocero, diputado PLD. Vamos a conversar con los distinguidos el proyecto de ley de presupuesto 2024. Luis Enrique, hermano querido. ¿Cómo estás, Michael? Cariño especial. Afortunado. Cariño especial, siempre. Sí. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Feliz Navidad. Muy bien, feliz Navidad, no solamente a ti, sino a todos los que siguen de extremo a extremo. Entre ellos me encuentro yo, que al mediodía, cuando estoy en la casa almorzando, sintonizo. Sí. Sí, Miren, vamos a analizar el presupuesto 2024. Bueno, me dicen que el Ministerio de Educación a esta fecha ha usado 70% del presupuesto y luego los 30%. No encuentra qué hacer con los 30%. Bueno, precisamente fue lo que quisimos nosotros discutir en la comisión bicameral, en la que tuvimos que retirarnos, tanto la bancada de la Fuerza del Pueblo, del PRD y nosotros, toda vez de que cuando quisimos discutir el presupuesto, este proyecto de presupuesto es la ley más importante del país. Claro, claro, porque es donde se plantean, por ejemplo, la inversión de recursos económicos sobre que se va a basar también la ejecutoria del gobierno para el año que... ¿Usted es de la Comisión de Hacienda? Somos de la Comisión de Hacienda y nosotros como voceros que estuvimos allí también discutiendo y tratando de persuadir a los colegas legisladores del PRM para que profundicemos sobre la discusión de este presupuesto. Y una de las interrogantes que tenemos es la deficiencia que hay con la inversión del 4% en educación, toda vez de que prácticamente se está despilfarrando, los recursos económicos se están invirtiendo en el 4%. La sociedad dominicana se envalentonó en un momento determinado, el PLD, en su momento el presidente Danilo Medina empezó a ejecutar este importante anhelo de la República Dominicana. Y no logró la calidad. Pero entonces la inversión que se está llevando a cabo no ha sido eficiente. Por lo tanto, nosotros también reclamamos en otras partes también de que discutamos el presupuesto para ver cuál es la solución que se tiene en ese presupuesto para lo que tiene que ver con la solución del drenaje pluvial en el Gran Santo Domingo, pero no pudimos discutirlo porque el PRM está abusando de su mayoría mecánica, porque si muy bien el Pueblo Soberano le ha dado a ellos la mayoría, es para que también legislen en favor del pueblo dominicano y por lo menos tengan la madurez, la paciencia y la tolerancia de poder discutir los temas que nosotros, la representación del pueblo, como legisladores, ponemos en discusión y ellos lo debaten con cierre de debate y aplican su mayoría. Tobías. Sí. ¿Qué cosa hay que resaltar del presupuesto 2024? Bueno, sigue creciendo cada año. Sí, este presupuesto representa casi 1.5 billón, el más alto en la historia de la República Dominicana. Durante estos 4 años, Luis Abinader ha manejado mucho dinero. La suma del presupuesto del 2020, 2021, 22 y 23 representa 5.2 billones. De eso, Michael, el gobierno ha tomado prestado en 30.000 millones de dólares, que representan 1.5 billones, más la colocación de 1.6 billones en bonos soberanos locales e internacionales. Eso representa 3.1. Es decir, más de la mitad del presupuesto de estos 4 años ha sido basado en deudas, en colocación de bonos y en préstamos. ¿Y qué dice eso? Que dista mucho de la famosa eficiencia de las instituciones recaudatorias, porque al final no han recaudado. ¿Qué fue lo que pasó con usted, Tobías? Porque parece que el presupuesto, Luis Enrique, ha creado una atmósfera rara. Te voy a explicar por qué. ¿Qué pasó hoy? Como dijo mi colega Luis Enrique, el gobierno tiene que mandar el presupuesto el 1 de octubre, discutirlo en la comisión, que ahora fue una comisión especial, invitar a todos los ministros y directores generales, pero no se hizo. Cuando se convocó, se tumbó la reunión, pero vino una adenda del presidente Luis Abinader después de tomar un discurso tratando de tapar los escándalos del Intran, del Acuario y de Promipyme.
con el tema de Aerodón. Introducir el tema de Aerodón, el contrato de Aerodón distorsionó la discusión del presupuesto. ¿Por qué? Porque le agregó 775 millones de dólares que el presidente Luis Abinader va a recibir 10 días después que el Senado lo apruebe, en este mes o el próximo mes en enero, y luego cerca de mayo de las elecciones. Pero el gobierno también llevó esa misma cantidad de ingresos, lo llevó a gastos. Pero las obras que el presidente Luis Abinader anunció no se van a hacer en un año, ni siquiera, alguna de ellas, ni siquiera en una gestión de gobierno. Y te lo digo porque el gobierno tiene una incompetencia, tiene 4 años tratando de terminar un pedazo de metro del 9 a Los Alcarrizos, que es extender la línea 2 que Leonel Fernández la dejó. 4 años ahí y no terminan. Y luego tú vas al 9 y tienen 4 años en ese tapón del 9 y no han terminado ese tapón del 9. Es decir, lo que te dice que incluso en el presupuesto, ¿tú sabes para qué es el presupuesto? Para gastos corrientes, aumento de nómina, pensiones solidarias y sobre todo poca inversión pública. Mira, el equipo de producción me pide... Sí. Vamos con Jenny primero. Sí, porque tenemos un video de lo que aconteció en la Cámara, pero lo vamos a poner después. El video famoso. Listo, Jenny Blanco, ahí está. Saludos, buenas tardes, distinguidos, bienvenidos a De Extremo a Extremo, feliz Navidad. Mi interrogante respecto a este tema es la siguiente. ¿Cuál es la inversión que tiene estipulada este presupuesto para hacer en torno a resolver el problema de tránsito? Bueno, todavía que nosotros somos del Gran Santo Domingo, sí. Somos representantes de los problemas que están pasando los ciudadanos del Gran Santo Domingo. El tema es que nosotros estamos discutiendo con este gobierno que ha sido incoherente con lo que tiene que ver con su visión de invertir en solucionar los problemas de la gente. Si el presupuesto en un cerca de un 87% lo gasta en gasto corriente, en nómina, en publicidad, en viático, pues solo tiene un 13% para poder invertir en soluciones, por ejemplo, de este tipo. Entonces, por lo tanto, nosotros no tenemos esperanza de que con una visión con que se está manejando económicamente este gobierno pueda tener recursos suficientes como para poder atender los problemas de la solución del tránsito y del drenaje pluvial en el Gran Santo Domingo. Sí, adicionalmente a eso, debo decirte que desde que entró el gobierno, que venía de la ley 637, del cual yo fui el autor, había unos proyectos, programas y políticas en el Gran Santo Domingo. El gobierno ha anunciado, por ejemplo, el metro hasta el aeropuerto. Esa obra se desestimó. Luego anunció el metro de la Kennedy hasta San Luis y no se ha hecho nada de eso. No ha podido terminar el de Los Alcarrizos, pero también anunció un tren ligero de aquí a San Cristóbal, pero todo se ha quedado en anuncios, en promesas, en palazos, en Picasso. Y Leonel Fernández en 4 años terminó la línea 1 desde Villamella hasta la Feria y en los otros 4 años terminó la línea 2 desde la 17 hasta el 9. El diputado Luis Enrique resalta con mucha frecuencia lo del drenaje pluvial. Y yo creo que es una obra necesaria, oportuna, pero ¿qué se discutió sobre ese tema? Bueno, precisamente, inclusive ese día estaba el ministro de Obras Públicas. Que dice que es muy costoso. Dice que es muy costoso y de poca rentabilidad política. Así que este gobierno... Todo no se ve, todo está enterrado, todo está enterrado. O sea, no se ve. Entonces nosotros consideramos que también el problema es que con una tan baja inversión de capital de cerca de un 12%, o sea, es difícil, por ejemplo, que se pueda resolver este problema porque no hay recursos económicos. Tú puedes tener cualquier tipo de diseño, planificarlo, pero tiene que haber recursos económicos. Y este gobierno, que dice que ha manejado Chelito, el gobierno es el gobierno que más recursos económicos ha manejado en la historia de la República Dominicana. Tanto así que ya con los déficits presupuestarios de este año, por ejemplo, ellos tienen ya 1.400.000 millones de pesos que han manejado, aparte de los recursos económicos que han manejado en préstamos. Por lo tanto, nosotros esperamos que el pueblo dominicano pueda empoderarse para que esto no sea una posición de Tobías ni de Luis Enrique, sino que también el pueblo dominicano pueda inmiscuirse en esta batalla que tenemos en el Congreso Nacional para parar esta vorágine económica de este gobierno que maneja muchos recursos económicos, mas sin embargo no tiene planes de resolver los problemas del país. Quiero informarle a Luis Enrique, diputado de la República, y a Tobías Crespo, diputado de la República, que en este momento
tiene una pregunta. Verónica, Verónica. la gran Verónica. Bienvenido Tobías Crespo y Luis Enrique. Mi pregunta es un poco compleja porque es sobre uno de los sectores que más le interesa a la sociedad y es el sector eléctrico. Este año, el presupuesto de este sector fue de 75 mil millones de pesos. Venimos arrastrando un déficit porque el año pasado aumentó a 100 mil millones de pesos. Entonces, para el 2024 se presupuesta un monto de 87 mil millones de pesos, pero que esto está subsidiado para arrastrar el déficit ya del año pasado o para, como quien dice, pagar esta deuda. Para este año que viene, siendo este monto, el del año que viene, el más alto de la historia, y es para ni siquiera el mismo presupuesto directo del 2024, ¿cómo con el monto más alto y con esta cantidad podríamos regularizar el sector eléctrico cuando afecta mucho a la sociedad y es una de las primeras quejas de nuestra nación? Bueno, excelente pregunta y muy bien documentada que está Verónica. Te pudiera decir, Verónica, que desde el gobierno han hecho poco en el sector energético. No han aportado un mega de energía al sistema eléctrico nacional interconectado. El subsidio ha aumentado a casi 2.000 millones de dólares, no de pesos, de dólares, pero también han aumentado las pérdidas. Las distribuidoras han sido incapaces de 28% que eran las pérdidas financiera, no las pérdidas técnicas, porque siempre las pérdidas técnicas van a estar ahí, se ha llevado a un 42%. La peor que está es de este, pero no solamente eso, sino que han abultado la nómina. En Punta Catalina, por ejemplo, que cuando se la entregó el gobierno anterior, habían 58 empleados, tienen 360, porque el dinero del presupuesto se ha ido en botellas y en nómina y en pensiones solidarias, pero también tú vas a la distribuidora y no tienen contadores, no tienen cable. Si un constructor tiene un proyecto y tiene una línea de media tensión a baja tensión, tiene que buscar los cables, pagar por fuera, después que pagó los permisos y el dinero para que lo interconecten. Es decir, a nivel energético, la tarifa a la gente de las masas populares incluso le ha subido. El que pagaba 3.000 está pagando 8.000 y 9.000 pesos. El que pagaba 10.000 fácilmente está pagando cerca de más de 20.000 pesos. Es decir, cada 3 meses la distribuidora le aumentan a los usuarios, pero hay apagones porque aquí los circuitos estaban estabilizados 24 horas. Es decir, que la gente está pagando luz más cara, no hay componentes, le están dando apagones y en definitiva el servicio se ha deteriorado. El problema eléctrico, Luis Enrique, es un barril histórico. sin fondo, Sí, un barril sin fondo. Pero hay un tema. Es histórico, Luis Enrique. Y es, por ejemplo, lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, de este gobierno, que cuando eran oposición satanizaron la importante inversión, por ejemplo, en la planta Punta Catalina, para ofrecer con combustibles fósiles, ofrecer energías a la República Dominicana y poder mantener una producción suficiente para poder darle servicio a la demanda creciente de energía eléctrica de la República Dominicana. ¿Qué ha invertido este gobierno para aumentar por lo menos 1 kilovatio de energía en la República Dominicana? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la inversión? Nosotros estamos viendo en los apagones que se sienten en los barrios del Gran Santo Domingo, la deficiencia que se está manifestando de esta manera porque este gobierno lamentablemente no está haciendo las inversiones necesarias en nosotros, por ejemplo, aumentar el plantel de plantas para que puedan generar la energía que se está demandando hoy en la República Dominicana. Y hoy tienen que darle gracias a esa visión de los gobiernos del Partido de la Visión Dominicana en haber invertido en la inversión estratégica que fue la planta Punta Catalina. Quiero decir que cualquier dirigente del PRM que estime que los cuestionamientos de Tobías y de Luis Enrique, si quieren contestar esos cuestionamientos, aquí estamos a la orden. Los estamos esperando. Con mucho gusto. Dudo que venga. Y decir además, Lorenzo, qué bien se ven Luis Enrique y Tobías ahí tranquilos. A mí me da un pique eso, porque hubo una vez, dije que eran irreconciliables. Pero mírenlo ahí. Tobías y yo no. Nosotros nunca nos dividimos. Mire, Él dice el PLD. Esta joven es interesante. Sí, Esta joven. Y es venezolana. Tiene 4 años viviendo ¿Y qué aquí. tiene de interesante? Inteligente, Inteligente. hermosa, disciplinada, buena energía. Tiene una pregunta interesante. Y tiene una pregunta interesante. Malú se llama, María Luisa.
Gracias, Michael. Así es, bienvenido a ustedes. Para mí es un honor conocerlos y tenerlos acá en el estudio para hablar acerca de un tema muy interesante. Uno de los sectores más carentes, el que más me preocupa y el que más necesidades tiene, que es el sector de la educación. Si bien es cierto, se ha aprobado un 4% para la educación en este nuevo presupuesto. Anteriormente había sido un poco menos de la mitad y sin embargo vienen muchas cuestionantes. El presupuesto del año pasado, de los años anteriores, se utilizó tan solo un 70% de ello. Yo quisiera saber qué es lo que sucede con el otro 30% que quedó sobrando del año anterior y también saber de qué manera y si está bien estructurado el planteamiento del presupuesto de educación para este año. Miren, una pregunta muy interesante. Yo creo que uno de los segmentos más importantes de una sociedad es la educación. La educación es un pilar sustancial para el desarrollo de un país. Debo decir que un político debe evaluarse un gobierno en función de lo que promete y de la visión con que llega al gobierno. Y, por ejemplo, el expresidente Danilo Medina planteó una visión sobre el tema de la educación, de que había que invertir desde temprana edad, desde un año hasta 5 años, para que ese joven tenga un coeficiente suficiente para cuando vaya a la escuela básica pueda también desarrollarse. Y de allí también darles una seguridad social y determinó establecer lo que son las estancias infantiles, lo que son los INAIPI. Pero a partir de ahí también se desarrolló en toda la geografía nacional una gran inversión en lo que son las escuelas de tanda extendida, donde no tan solo impactaba al niño, sino también a la familia, porque los padres podían salir a trabajar y sabían que sus hijos estaban en buen cuidado. Esa inversión la realizó el Partido de la Acción Dominicana y somos objeto hoy de que se nos está valorando de manera positiva con el informe de PISA en ese sentido, porque el PLD hizo las inversiones necesarias e invirtió el 4% de manera efectiva, lo que no ocurre en este gobierno. Hay que recordar, y hay que decirlo, que Leonel Fernández en su tiempo, el presidente Fernández dijo que el asunto de la calidad de la educación no era un asunto de presupuesto, sino que habían otras variables. El tiempo le dio la razón. Ese 30% que preguntó Malú, ¿verdad? Sí, Malú. Sobre la pregunta de la inversión, es que aquí el país se movilizó con sombrillas y forzó para un 4%. Y el presidente dijo, no es el dinero, es dónde se enrute ese dinero. Y todos los años sobra dinero. Entonces hay que repensar nosotros los legisladores sobre qué aspecto de la calidad de educación debe ir esos recursos. Mire, prepárense que viene una pregunta dura. Dura. La hace Gaby en este momento. Míralo ahí. Señor Crespo, señor Enrique y al mismo Michael Miguel, ustedes los tres son 3 jugadores de la oposición, uno de la Fuerza del Pueblo, uno del PLD, y mi querido Michael, que todavía no entiendo a qué partido que pertenece. Sociedad civil. Sí, sociedad civil. Y evidentemente ustedes van a ser muy críticos, pero entiendo que de una manera u otra, para mantener la objetividad de este programa, es necesario que no solamente resaltemos quizá aquellas cosas que entendemos que no están bien, pero a ver, mi pregunta es la siguiente, a ver si ustedes pueden, con esa gran capacidad que tienen los tres, me pudieran señalar dónde entienden ustedes que se tomaron decisiones certeras, se tomaron buenas medidas y se le asignó el presupuesto correcto. ¿Entienden ustedes que se hizo lo adecuado en esta propuesta del presupuesto del 2024? ¿Dónde entienden ustedes que hicieron aciertos? Bueno, gracias. Esperábamos que hoy viniera un legislador del PRM para la invitación está abierta. Hablar de los aciertos, o sea. Para un dirigente del PRM. Claro, pero es que lamentablemente para el país yo quisiera ver aciertos, o sea, para felicitarlo, para apoyarlo, pero son presupuestos elaborados sobre la base de déficit fiscal. O sea, estamos hablando que el país va a tener que tomar en bonos soberanos cerca de 350 mil millones de pesos. O sea, y cuando tú ves, por ejemplo, que tú tienes una alta inversión, por ejemplo, en gasto corriente, entonces lamentablemente nosotros no podemos vaticinar de que va a haber una importante inversión para el desarrollo humano de la gente. Se desarrolla el pueblo cuando se invierte bien en educación, cuando se invierte bien en producir energía para que no haya apagones. Puede felicitar al gobierno cuando tú ves, por ejemplo, que está invirtiendo, por ejemplo, en resolver problemas, por ejemplo, con la construcción de una carretera, pero prácticamente la inversión es muy poca. Pero además el gobierno del Partido Revolucionario Moderno
prácticamente este presupuesto lo ha elaborado con el fin Reelecciones. con el fin inmediato de promover la candidatura presidencial del hoy presidente de la República, toda vez también de que incluye una adenda al contrato de Aerodón, cuando pudo haber renegociado este contrato en otras condiciones, pero que además también consideramos nosotros que de haber llamado a un concurso de licitación nacional e internacional, muy bien la empresa de Aerodón pudo haber sido recontratada, pero yo estoy seguro que no hubiese sido 765 millones de dólares que hubiese ofrecido mucho más, porque hubiese sentido el tema de la puja, y nosotros hemos llamado la atención sobre este sentido, y lamentablemente con la mayoría mecánica pues impusieron este presupuesto que en modo alguno consideramos que es de desarrollo y progreso para la República Dominicana el próximo año. Finalmente, desde la ciudad culta, olímpica y carnavalesca de La Vega, la grandota de Nelfa. Gracias, Michael. Tobías, Luis, ustedes, como ya dijo Gaby anteriormente, pertenecen a la oposición. Efectivamente van a tener estas posiciones críticas con relación al presupuesto que se ha manejado desde que este gobierno está en el poder. Yo siento que a veces debemos de ser un poquitico más conscientes y quizás también resaltar las cosas positivas que ha traído este gobierno. Sin embargo, yo quiero tocar el tema del presupuesto en cuanto a la seguridad. Sabemos que está incluido también 2.000 millones en el presupuesto para la mejoría de la capacitación y la educación del Cuerpo de Seguridad, en este caso de la Policía Nacional, que es parte de todo lo en el engranaje que tiene que ver con la seguridad de nuestro país. En cuanto a esta parte, ¿cómo entienden ustedes que está el presupuesto para poder afianzar o poder definitivamente luchar contra un mal que tenemos décadas y décadas tratando de contrarrestar, que es la delincuencia en la República Dominicana? Mira, en este aspecto, gracias, Nelfa, el gobierno ha fracasado. Cuando tú ves que un presidente de la República tiene que bajar su investidura, rebajar su investidura e ir al Palacio de la Policía Nacional todos los lunes para sustituir al director. ¿Usted ve mal eso? ¿Usted ve mal eso? Sí, porque eso lo que quiere decir es que el director general de la policía no estaba cumpliendo con su propósito. Eso implica que entonces el presidente tendría que sustituir al ministro de Educación, al ministro de Salud, y que al final la responsabilidad sobre la actuación de la Policía Nacional se le endosa al presidente de la República. Pero no solamente eso, el año pasado se redujo el presupuesto de la Policía Nacional. Este año se ha puesto 2.000 millones, pero es un año electoral, y lo que nosotros aspiramos es que esos 2.000 millones para capacitación en realidad el gobierno pueda cumplir. ¿Te sentiste bien? Claro. Entre amigos. Afecto siempre. Da mucho gusto verte y saludarte. Y lo bien que van, ¿eh? Invítanos siempre. Sí, pero lo vamos a hacer, pero hay un venenito abajo. Listo, atención. Vamos a ver el video de la Cámara de Diputados, el video de Tobías, para que ustedes vean lo que está provocando en la Cámara y en otros espacios más el asunto del presupuesto. Ahí está. Cállese que estoy hablando, cállese, cállese diputado, no tiene la palabra. Pero usted nada más me la Y llama a cuando mí. tenga la necesidad, Me la llama a mí, nada más. me la llama a mí, nada más. Sigue hablando, que no voy a Yo me contestar. Ahí está el video. Ahí está. ¿Qué fue lo que pasó ahí que no me contestaste? No, después que nosotros tomamos nuestro turno con la discusión del presupuesto, que no fue discutido como decíamos, el presidente en el turno me llamó a la atención para que me fuera al objeto, y yo estaba en el objeto, en la discusión, pero de manera superficial trató de quitarme la concentración de mis palabras y me culminó a terminar la presentación. Bueno, nosotros como él, el presidente, terminamos nuestra ponencia, pero el vocero del PRM se salió completamente, no analizó el presupuesto, empezó a denostar a los dirigentes de la oposición y a nuestros turnos, y el presidente de la Cámara de Diputados no le llamó el turno a ese vocero oficialista, y yo le pedí, alante de todo el hemiciclo, que así como él me llamó la atención a mí, utilizar el reglamento, que lo viola de manera muy reiterada, y aquí hacemos la denuncia de manera muy responsable para llamarle la atención. Él a eso no le gustó, no sé si eso o venía del turno anterior, y actuó de esa forma
intolerante. Porque eso es normal en la Cámara. Eso es normal. No debe de ser. Eso no puede ser normal. No debe ser, pero dentro del calor de las discusiones se puede dar. Pero aquí lo importante es que esto no es personal. Sí. Y lo segundo es que eso es apertura de democracia. Es decir, cada quien tiene derecho. Usted no puede mandar a callar a la oposición. Sí. El término que se ha utilizado no fue bueno, pero es prerrogativa del presidente manejar los debates. Lamentablemente, cuando nosotros estamos haciendo uso de la palabra... Esa armonía mete miedo. Cuando estamos haciendo uso de la palabra, estamos haciendo uso de la palabra, Michael, él tiene el mallete esperando que cumpla el segundo. Pero cuando están hablando ellos, le entran llamadas. Pero lo que dijo Michael Miguel sobre la armonía es la razón de esa actitud. ¿Por qué? Porque la alianza opositora RD tiene nervioso al gobierno porque saben que pierden en febrero la municipal, pierden la mayoría de la Cámara de Diputados, la mayoría del Senado y la presidencia de la Cámara. ¡Listo! Nosotros sabemos que somos culpables de... Hay razones para eso. ¡Listo! En las manos Telemicro, la mejor televisión.